Eh, bueno, este profesor recibe un cordial saludo de todas las personas que van a ver este video. En esta oportunidad, mi compañero Alexis Solano Sanepo y mi persona, Raquel Marisol Villanueva Acevedo, vamos a hablar acerca de lo que es la contabilidad de costos en la empresa. Bueno, para poder hablar acerca de esto, primero hemos consultado algunas fuentes y algunos libros, y vamos a mencionar algunos de ellos. Primero tenemos al autor Juan García Colín, que él escribió el libro de contabilidad de costos, tercera y cuarta edición, entre otros libros. Él es un contador público egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración en el Instituto Politécnico Nacional. Obtuvo el grado académico de maestría en Administración en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en su campus en la Ciudad de México. Actualmente trabaja como responsable del diseño y desarrollo e implantación de los sistemas de costos de producción y distribución, así como el sistema integral de información de costos. Luego tenemos a Hidalberto Chiavenato, que es autor del libro Iniciación a la Organización y Técnica Comercial. Él nació en 1936 en Brasil, es especialista en el área de administración de empresas y recursos humanos, es graduado en filosofía, pedagogía, con especialización en psicología educacional y posgrado en administración de empresas. Actualmente es profesor, actúa como asesor en el Consejo Nacional de Administración del Estado de Sao Paulo en Brasil. También tenemos a San Iramana Walter, quien es un contador público y licenciado en educación, magíster en ciencias contables y doctor en administración. Es un contador de empresas privadas, escritor, catedrático e investigador en la Universidad Nacional del Callao. En este caso, él escribió el libro de contabilidad de costos, que como pueden observar, él publicó el libro en la empresa editorial San Marcos. También tenemos al autor Charles Horgen, graduado en la Universidad de Marquette, recibió su MBA de la Universidad de Harvard y un doctorado en la Universidad de Chicago. El doctor honoris causa por la Universidad de Marquette y la Universidad de Apul y autor de varios libros de contabilidad. Él es un destacado contador y autor de varios libros referentes al tema. También tenemos a Eras Águila Rosana Jesús, como Burgos Burgos, John Edson, Lalangui Baltasar, Margot Isabel. En ese caso, estos autores escribieron el libro de contabilidad de costos, que contiene un compendio de información de diferentes autores, como les había mencionado, como también ejercicios resueltos y respectivos procedimientos. Es más dinámico. Luego tenemos al autor Ricardo Alfredo Rojas Medina, quien es un docente universitario, profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, es un magíster, magíster de la Investigación de Operaciones y Estadísticas de la Universidad Tecnológica de Pereira y coordinador del Grupo de Investigación en Finanzas Cuantitativas en la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, ahora mencionaré lo que es los capítulos y subcapítulos. En este caso lo hemos dividido en dos partes. La primera parte consta de 3 capítulos y la segunda parte también. En la primera parte tenemos el primer capítulo, que es Introducción a la contabilidad de costos, y dentro de este tenemos nociones previas de lo que es la contabilidad, la empresa, el costo, y también tenemos la contabilidad de costos, donde hablamos de la contabilidad financiera, administrativa y costos, donde nos menciona que la contabilidad financiera y administrativa ambos conforman la contabilidad de costos. Luego hablamos de los objetivos de la contabilidad de costos, su concepto, la diferencia entre costo y gasto, las pérdidas, el límite de producción, costos que no son de producción. En el segundo capítulo es titulado Sistema de costos. En este hablamos de la clasificación de la contabilidad de costos. Tenemos su concepto, clasificación por su asignación, clasificación por la elección de alternativas, clasificación por la elección con el resultado, por su imputación, por el periodo de relevamiento, según su departamento donde incurren los costos, clasificación por su naturaleza, clasificación por su variabilidad. Luego tenemos lo que es costos totales y costos unitarios. En este caso hablamos de la unidad de costeo, de costos totales, unidad de costos y costos unitarios. Luego tenemos el tercer capítulo, que es titulado Generalidades, donde hablamos de las actividades económicas y los costos, y que dentro de ello tenemos la unidad económica compleja o el concepto de ente, la gestión de la unidad económica, el sistema de información contable, la contabilidad de gestión. Luego tenemos el sistema de costos por procesos con costeo absorbente y costos históricos.
donde mencionamos sus características de un sistema de costos por proceso, sus conceptos. También tenemos el costeo absorbente y el costeo histórico. Cada uno de ellos que hemos mencionado depende a cómo de la fabricación, ya que unos pueden ser que intervienen y el otro puede ser el gasto de un material o una máquina. Luego tenemos en la parte 2 el capítulo 4, que es titulado Elementos del costo de producción, donde tenemos el costeo de la materia prima, que este se subdivide en la definición y su clasificación, en compras de materiales, salidas de materiales, método de costeo de los materiales. Luego tenemos lo que es costeo de la mano de obra directa. En este tenemos el concepto y sus objetivos, los costos de la mano de obra directa, la medición del tiempo, funciones de administración de administrador personal, clasificación de la mano de obra directa, las contribuciones sociales. En el capítulo 5, llamado Control y Evaluación de Costos Indirectos de Fabricación, tenemos lo que es costeo de los costos indirectos de fabricación, su terminología y definición, clasificación de los costos indirectos de fabricación, sus características, departamentalización de los costos indirectos de fabricación, acumulación de los costos indirectos de fabricación, contabilización de los costos indirectos. Luego tenemos los costos indirectos de fabricación predeterminados, la naturaleza de los costos predeterminados, diferencia entre costos predeterminados y costos históricos, los costos predeterminados y sus componentes principales, ventajas y desventajas de los costos predeterminados, características de los costos predeterminados, su determinación, la contabilización de la diferencia entre los costos indirectos de fabricados de aplicación. Luego tenemos el capítulo 6, que es llamado planeación, control y toma de decisiones. En este tenemos la separación de los costos fijos y costos variables, el cual se subdivide en costos fijos o costos de periodo, costos variables, costo total, determinación de los componentes fijos y variabilidad de los costos semivariables. Luego tenemos el costo estándar, el cual se subdivide en la importancia de los costos estándares, las ventajas, sus tipos, el diseño de un sistema de costos estándar, el establecimiento de los costos estándar. Y finalmente tenemos lo que es los costos de producción, conjuntos y subproductos, el cual se subdivide en productos conjuntos, costos conjuntos y puntos de separación, dificultades de costos conjuntos, contabilización de productos conjuntos y subproductos, contabilización de los subproductos, unidades dañas, unidades defectuosas, desechos y desperdicios de materiales. Luego tenemos finalmente efectos sobre la toma de decisiones. Ahora hablaremos de los objetivos fundamentales de esta investigación. El primero es proporcionar al público en general una información amplia y detallada sobre lo que es la contabilidad de costos, con la finalidad de ayudar en la elaboración de presupuestos, costos unitarios, los cuales dan una idea concreta del estado interno de la empresa. También a los directos, quienes decidirán el rumbo de la empresa a partir de la información. Nuestro objetivo fue realizar esta investigación monográfica haciendo uso de diferentes fuentes de información sustentadas por diferentes autores, quienes son contadores públicos y de los cuales realizamos una descripción objetiva y crítica de los conceptos fundamentales de los costos, contabilidad y costeo de bienes y servicios desarrollados en una empresa o ente. Asimismo, empleamos conceptos básicos y entendibles para que los estudiantes puedan comprender o captar de una manera más fluida, detallada y planificada el tema a desarrollar. También tenemos que dar a conocer cómo se realizan los procedimientos que conforman el desarrollo del producto, detallando el costo real de producción, precisar el control de todas las operaciones de costos y sobre todo informar acerca de cómo se fijan los precios de ventas dentro de un margen que se considere beneficioso para la empresa en función de la oferta y la demanda, los cuales varían en el mercado. También es mostrar los conceptos básicos de la contabilidad llevados a la práctica, además de verificar que cada parte de la contabilidad es indispensable para hacer crecer las diferentes industrias. Dar a conocer la importancia que tiene la contabilidad de costos en las empresas, ya sea para poder llevar las cuentas, antes de generar algún movimiento, producir algún material y así poder generar mejores beneficios. Ahora tenemos lo que es las ideas centrales. Gracias, compañera Marisol. Un cordial saludo, profesor. En esta oportunidad vamos exponiendo acerca de nuestro contenido y vamos a continuar con la exposición hablando sobre nuestras ideas centrales que hemos
utilizado, que hemos rescatado acerca de cada uno de nuestros capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 1, hablando de introducción a la contabilidad de costos, tenemos lo que radica la contabilidad de costos. Ya sabemos que la contabilidad es un instrumento primordial para controlar los resultados de los negocios, la historia detallada de las operaciones realizadas en cualquier época del año y sobre todo la vida económica desarrollada por una empresa, con el cual se obtendrán los beneficios óptimos registrados de acuerdo con lo que sucede con la realidad por dicha organización. Ya entrando al capítulo 2, hablamos sobre los sistemas de costos, en donde vamos a clasificar los costos. Y si hablamos de clasificación, decimos que consisten en agruparlos sistemáticamente por tipos, para que de esa manera reunir en grupos homogéneos a los que poseen ciertas características comunes que los diferencien de otros grupos o categorías. Además, se refiere al concepto de unidad orgánica u operativa con relación al cual se busca agrupar o concentrar los costos. Esto es conocerlos según su asignación, ya sea directos o indirectos. También hablamos sobre elección de alternativas y conocemos a los costos relevantes o los irrelevantes. Si hablamos por su imputación, hablamos de los costos corrientes, los previstos, los diferidos. También conocemos por su periodo de relevamiento, donde encontramos al costo estándar, que más adelante lo vamos a explayar. Pero el costo estándar sabemos que es un costo muy importante, ya que es lo que debe costar un producto o la operación de un proceso determinado por su naturaleza. También hablamos sobre la materia prima, la mano de obra directa, la indirecta y también por su variabilidad, donde encontramos a los costos fijos, variables, semivariables, etc. Ahora, en generalidades, nos vamos a los diferentes entes o empresas, los cuales tienen como objetivo principal satisfacer las necesidades de la población. Es por eso que adquieren los recursos de naturaleza. El tener una buena gestión y un sistema de información contable preciso es necesario para llevar adecuadamente lo incurrido en gastos y ventas. Adquirir productos para la fabricación de mercancía es necesario tener en cuenta los diferentes costos en los que se incurren. En el capítulo 4 hablamos de elementos del costo de producción. En este capítulo se encuentran los dos elementos fundamentales para el desarrollo de las actividades de una empresa. Uno de ellos son las materias primas y la mano de obra directa. Como ya mencioné anteriormente, aquí ya lo vamos a explayar de manera más detallada lo que es la materia prima y la mano de obra directa. Porque si hablamos de materia prima, incluimos lo que es el proceso, la elaboración del producto, el cual es extraído principalmente de la naturaleza. La materia prima también representa el elemento del costo en la fabricación de cierto producto. Este elemento de la vida este elemento da vida a las organizaciones industriales que son creadas para la producción o la transformación de materia prima en un bien terminado. Pero también interviene en este proceso la mano de obra directa, el cual es un elemento importante para el mercado laboral, ya que son los trabajadores que intervienen directamente en el proceso de producción, utilizando los recursos, es decir, la materia prima, para finalmente concluir en un producto terminado. Siguiente diapositiva, muy bien. Continuamos hablando sobre las ideas centrales y nos jactamos en el capítulo 5, donde hablamos de control y evaluación de costos indirectos de fabricación. Aquí hablamos, ya nos introducimos en estos dos capítulos finales, los introducimos ya al tema del costo del producto o lo que cuesta fabricar ciertos productos. El costeo se realiza en cada empresa, se lleva a cabo por secciones. Así, en las industrias separan eso por departamentos y puede tener una información detallada de lo que adquiere en cada proceso de producción o en cada etapa de producción. En las empresas, al utilizar todos los elementos necesarios para producir, se debe tomar en cuenta los gastos incurridos. Es por eso que podemos encontrar los costos predeterminados
como los costos históricos. En este capítulo vamos a encontrar a los determinados y a los históricos, que son unos costos separados por departamentos, pero son importantes y una pieza clave para el control y evaluación de los costos indirectos de fabricación, o también llamados costos fábrica. En el capítulo 6 y último capítulo también, vamos a hablar sobre la planeación, control y la toma de decisiones que van a tener las empresas con sus entidades, ¿no? Entonces, aquí hablamos de desarrollar el sistema de costeo directo, el cual es importante conocer para saber el comportamiento y conducta de los costos de las empresas, por lo que será necesario el estudio, identificación y separación de los costos de producción y operación, tanto los costos fijos como los costos variables. En los capítulos anteriores hemos conocido, según su clasificación por su variabilidad, a los costos fijos y variables, pero en este caso lo vamos a explayar, digámoslo así, ya conociendo que en el caso de los costos fijos, tanto como variables, hay costos fijos por su operación y por su producción. Entonces, el cual en ese capítulo lo vamos a conocer también los productos conjuntos, los cuales tienen una relación física que requiere un procesamiento común simultáneo. El proceso de uno de los productos conjuntos resulta en el procesamiento de los otros productos al mismo tiempo, los cuales, ya conociendo eso, digamos, cuando hablamos del proceso de productos conjuntos, nos referimos a cuánto o cuándo producen las cantidades adicionales de un producto conjunto, ¿no? Las cantidades de los productos conjuntos se incrementan proporcionalmente, y para ello es necesario conocer los costos conjuntos y puntos de separación, donde si hablamos de los costos conjuntos nos referimos a los recursos empleados para la fabricación, y cuando hablamos de punto de separación ya nos referimos al proceso por el cual, el proceso que se da para la obtención de un producto terminado. Como también hablamos de la contabilización de los subproductos y sus categorías. Ahora, si nos hacemos la pregunta, ¿por qué deberíamos informarnos de este contenido monográfico? Pues porque mi persona, juntamente con el grupo, ha realizado esta presente investigación, el cual nos enfocamos directamente en la contabilidad de costos. Hemos recopilado una información de distintos libros que hablan acerca del tema, por el cual, al escoger este tema, valoramos a la contabilidad de costos, ya que estos, es decir, los costos, están vinculados en todas las áreas. Conocemos de contabilidad desde tiempos ancestrales, pero hasta la actualidad vemos como la contabilidad está inmersa dentro de las compras, las ventas, la producción, los recursos humanos, finanzas, distribución, entre otras cosas. Pero todo con el fin y el logro de las empresas, ¿no? Para el objetivo de las empresas. Por consiguiente, para determinar los costos totales y unitarios en un campo es necesario establecer estrategias que nos posibilitarán a diferentes niveles de dirección de una mejor planificación, planeación, evaluación y control de las operaciones que todo contador público debe emplear. Es por ello que nos proponemos a investigar los objetivos y estructura económica de la contabilidad de costos en las empresas, portando una base científica para mayor veracidad y aceptación de nuestro contenido. Es que nosotros nos hemos dedicado a investigar para tener una base científica de lo que estamos mostrando en nuestro contenido. Con el fin o de manera que el presente trabajo monográfico está orientado a compartir información analizada, sintetizada y citada por expertos en la materia, ¿no? Para que el alumno esté en capacidad de hacer contabilidad de costos y costos para la gestión empresarial, identificando, valorizando, elaborando herramientas y haciendo gestión con las variables que se presentan en el escenario real de una economía de libre mercado. ¿Qué concluimos respecto a nuestra monografía, respecto a los temas que hemos tratado, ¿no? Y también a las ideas centrales? La contabilidad
es importante en nuestras vidas para poder administrar de la mejor manera posible nuestro dinero. En la empresa, el rol que desempeña es de suma importancia porque todas las empresas tienen la necesidad de llevar un control de estado financiero y económico de dicha entidad. Asimismo, esta labor está desempeñada por un contador, el cual debe estar actualizado e informado sobre los nuevos conocimientos que se dan al día a día, debe estar actualizado, ya que se encargará de llevar personalmente la contabilidad de esta entidad y estudiará en caso la situación de sus cuentas financieras para llevar su trabajo de la forma más eficaz y óptima, la cual combina con la presentación de los estados financieros. También concluimos en la obtención de identificación, actuación, análisis y comunicación de la información financiera, el cual es útil. ¿Para qué? Para evaluar, decidir y controlar las operaciones realizadas de un ente, un sector privado, etcétera, ya sea público también. El sistema de costos es aplicado en empresas donde requieran pasos secuenciales para su terminación utilizando los tres elementos básicos, el cual es los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, el cual anteriormente hemos hecho referencia a los trabajadores, los cuales van a formar parte del proceso de producción y serán registrados por métodos de costeo para ser calculados de manera total o parcialmente. También concluimos que las materias primas y la mano de obra directa son los elementos fundamentales de cualquier empresa, los cuales deben tener en cuenta. Además, otro elemento es la mano de obra directa, ya que ese es el factor, se podría decir el cerebro, ¿no? Como ya si hablamos si hablamos de mano de obra directa, nos referimos más que todo a los trabajadores, pero también está la mano de obra directa, quienes son los gerentes, los administradores y personas que están incluidas o inmersas en el tema principalmente de las empresas para llevar a cabo la maximización de beneficios, que es en sí la finalidad de una empresa. También llevar una contabilidad de costos de todos los componentes de una empresa, el cual contribuye a proyectarse y tener un plan de acción a largo plazo, para que esto evite llegar a un ente a la ruina y por el contrario, les beneficie. Y por último, la planeación, control y toma de decisiones, el cual permite a una entidad diferenciar los costos de producción con los costos de operación, conociendo el comportamiento de cada costo, facilitando su planificación y el control de operaciones futuras por una empresa mediante el costo estándar, que es el costo estándar es muy importante y que ya lo hemos mencionado anteriormente. Y pues espero que haya sido de su agrado, profesor y compañeros también, si en algún momento nos van a observar. Agradecerles por esa atención y también de forma directa de mi persona, también tanto como del grupo. De antemano, muchas gracias por esa oportunidad que nos han brindado de realizar este trabajo monográfico y ese proceso de investigación. Espero que les guste, les sea de su agrado y también les sirva en algún momento.